Seguimos en el programa Todo tiene un porqué. Estamos hablando de adicciones y vamos a sumar a la charla a otro invitado. ¿De quién se trata? El doctor José Capese. Es médico psiquiatra y psicoterapeuta de pacientes con adicciones, miembro de la Academia Americana de Psiquiatría de Adicciones, coordinador del Centro Argentino de Adicciones. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Un placer. Gracias. ¿Por qué desarrollamos adicciones? ¿Por qué Bien. caemos en esto? Bien, en realidad los fenómenos adictivos tienen que ver con la condición humana, con la vulnerabilidad humana. Desde siempre, digamos, el ser humano adquirió, digamos, procesos adictivos. Digamos, no es un fenómeno contemporáneo. Quizás lo particular de esta época, digamos, de la modernidad, es la característica epidémica de los procesos adictivos. Pero desde que el hombre es hombre, esto existe. Y esto tiene que ver, en principio, con esta base biológica, ¿sí? que sobre la cual engancha los procesos adictivos, que es común a toda la especie. Entonces, esta vulnerabilidad hace a una condición de la especie, ¿sí? Que tiene que ver con un circuito neurobiológico vinculado al sostenimiento de la vida. ¿Sí? Es decir, tiene que ver con la nutrición, tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con la relación con la gratificación y el alivio. ¿Sí? Es decir, este circuito, ¿no?, que se llama circuito de recompensa cerebral, es sobre el cual determinados compartimientos o determinadas sustancias van a interactuar, y en la medida que se genere una situación particular de circunstancias que pueden tener que ver con estrés ambiental, con cuestiones traumáticas, con determinadas variables psicopatológicas, con cuestiones de entramado familiar y variables sociales que también van a influir, digamos, sobre esta eclosión del proceso adictivo. Pero el asentamiento, digamos, el enganche tiene que ver con una base común, digamos, por la cual podemos decir que todos los humanos podemos padecer adicciones. Sí, en este último tiempo, para volver a lo primero que estaba contestando, Doc, con respecto a que siempre existieron las adicciones, van apareciendo diferentes. Ahora está, por ejemplo, una adicción a la tecnología, ¿no? Gente que no se puede separar del teléfono o de la computadora y demás. Pero cuando algo hablamos con Carlos, ¿cuándo uno sabe o se da cuenta que es adicto? ¿Cuál es el límite entre algo que a uno, no sé, le gusta hacer o hace fumar, por ejemplo? ¿Cómo se da cuenta que es adicto al cigarrillo? ¿O es adicto a la droga o a lo que fuere? Sí, tanto en las adicciones a sustancias como a los comportamientos adictivos, ¿no? Las adicciones comportamentales, básicamente se habla de un autodiagnóstico o de un diagnóstico hecho por otra persona en razón, digamos, de variables que tienen que ver con el sufrimiento subjetivo. Es decir, aparece de alguna forma la compulsión, el hecho de no poder parar a pesar de las consecuencias negativas, ¿no? Y la aparición de determinados síntomas específicos, como son la abstinencia, o esto de que para producir el mismo efecto uno necesita aumentar la dosis, que son los fenómenos de tolerancia, digamos, ¿no? En general son las bases como más biológicas de la cuestión. Ahí es donde se define la adicción. Sobre todo la compulsión, el no poder parar a pesar de las consecuencias negativas. Porque digo, ¿cuándo uno es propenso o qué condiciones se dan? Ya sea la edad, tal vez los vínculos. Sí, en principio, digamos, si hay una variable condicionante es la edad relacionada con la adolescencia, ¿sí? Eso tiene que ver con variables en principio biológicas, pero también socioculturales, pero sobre todo biológicas, de lo que implican la inmadurez cerebral. Es por eso que la pubertad, por ejemplo, tanto aquí como en China, como en Estados Unidos, genera una disposición hacia las adicciones, sobre todo el consumo de tabaco. La edad de inicio en general son los 13 años. La adolescencia en general y, por ejemplo, el consumo de sustancias ya más complicadas que el tabaco es clásico. Inclusive en las últimas encuestas de la Cedronar se habla que en la Argentina el fin de la adolescencia, a los 17, 18 años, son la edad de inicio de las drogas más complicadas, como a los 17 de marihuana y a los 18 de cocaína, digamos, ¿no? En general la adolescencia es... Perdón, yo quisiera saber cuándo consideramos que una persona se recuperó de una adicción. Sí, a ver, eso es... Bueno, obviamente hay algo como que marca mucho el eje, que tiene que ver con la presencia o ausencia del consumo, digamos, ¿no? Esto marca un poco una diferencia como más objetivable, si se quiere, y los años que pueda llegar a ser. Pero esto me parece que es importante, en general hablamos de no marcar un poco
el futuro o la proyección o el pronóstico de los procesos adictivos, porque eso depende mucho de cada sujeto en realidad, ¿sí? Esto de la adicción es incurable, a veces pasa a ser como una traba en razón de la llegada a un proceso de recuperación, ¿no? Entonces, en general, uno trata de concentrarse en el caso a caso y en la historia particular de cada sujeto, ¿no? Esto en relación a cuando uno está recuperado. Y uno puede objetivarlo, pero en relación a cada sujeto y en relación a la vulnerabilidad, porque esa persona puede tener un trastorno del ánimo, puede tener un trastorno bipolar, puede tener algún tipo de vulnerabilidad psicopatológica asociada al consumo, ¿sí? Que quizás está más vinculada con eso, la relación. Y entonces cada crisis de aquellas se relaciona con esta otra. Yo pensaba la diferencia, ¿no?, entre las adicciones que son a una sustancia y las adicciones que son comportamentales, porque imagino que la recuperación es distinta, digamos. En la sustancia uno además tiene muchos daños cerebrales y en la comportamental uno tiene que intentar dejar de hacer algo porque genera todo una complicación, ¿no?, a su vida social. Entonces, ¿cómo son las recuperaciones? ¿Son distintas o en algún punto se tocan? Las dos cosas son posibles. En realidad hay afectación neurobiológica. No vamos a tener en una persona ludópata, en un jugador crónico, no vamos a tener los microinfartos que decía el doctor Damín en relación a lo que puede producir la cocaína, pero sí hay afectación neurobiológica, ¿sí? Hay también deterioro. Lo mismo que, por ejemplo, la exposición a las pantallas. En las personas con adicción a los juegos por internet, la frecuencia de convulsiones es mucho más frecuente. Digamos, en personas que pasan más de 40 horas semanales jugando en una proximidad, digamos, con una pantalla importante, digamos, hay posibilidades de lesiones, ¿sí? La recuperación no es la misma en tanto y cuanto las sustancias implican una especificidad de abordaje, una química específica, una cultura diferente, y seguramente que los procesos de recuperación no son los mismos. En esos, digamos, en estas cuestiones, como marcaría la diferencia. Perdón, porque tenemos un informe a propósito de eso que tiene que ver con lo que decía recién Caro con respecto a aquellas adicciones que tienen que ver con sustancias o no. Por ejemplo, la tecnología, internet, como Exacto. recién estábamos hablando. Vamos a verlo y lo charlamos aquí con los profesionales. Se llaman adicciones comportamentales a una serie de conductas que se ubican entre las adicciones y los trastornos obsesivos compulsivos vinculados a distintas actividades no relacionadas con el consumo de sustancias químicas. La ciberadicción, también conocida como trastorno de adicción a Internet, entra en esta categoría. Esta conducta supone un uso abusivo de Internet a través de los diversos dispositivos inteligentes como computadoras, teléfonos, televisores y tablets. Desde el comienzo del día hasta su fin, e incluso desde la cama, quienes padecen esta adicción viven pendientes de un mundo virtual que incluye revisar la casilla de correo electrónico a cada rato, así como estar pendientes de las distintas redes sociales y los juegos en línea. El uso patológico de Internet se describe como incontrolable, estresante y repercute negativamente en las relaciones sociales, tanto laborales como familiares. Este abuso afecta también a la salud física, ya que trae aparejado problemas posturales y visuales por la exposición prolongada a las pantallas. En China, la adicción a Internet se declaró como una crisis de salud nacional y se convirtió en el primer país del mundo en clasificar este diagnóstico. Allí, 2 directores realizaron un documental que sigue el tratamiento de 3 adolescentes que padecen este trastorno y que para rehabilitarse permanecieron durante 3 meses en un centro de tratamiento en Beijing. Al igual que como sucede con otras adicciones, quienes padecen este trastorno no suelen aceptarlo con facilidad y son a menudo los familiares y el entorno más cercano quienes comienzan a notar estas conductas adictivas. Bueno, ahí en el final del informe hablaba de familiares y entorno cercano. Con respecto a eso, Anto. Sí, yo quería saber cuál es el rol de la familia acompañando a esta persona, porque muchas veces se escucha como, deja de hacer eso, pero también vas a hacer un reclamo. ¿Cómo puede acompañar la familia? Bien. La familia forma parte del problema y de la solución, ¿sí? Se habla de que los procesos adictivos son trastornos familiares, trastornos sociales. De hecho, hay una definición que los nombra como un trastorno social complejo de afectación familiar, ¿no? Es decir, precisamente porque si sobre algo engancha esto que yo decía en un principio, ¿no? Las partes neurobiológicas, tiene que ver, el segundo aspecto que se relaciona es con las cuestiones vinculares, lo que se llama
la teoría del apego, ¿no? Que es el sistema por el cual los humanos adquirimos la posibilidad de independencia a partir de la dependencia con nuestras madres, en principio, ¿no? Para desarrollar primero este apego, esta simbiosis sobre la cual, digamos, después uno desarrolla la autonomía. En realidad este es un entramado afectivo, vincular y biológico sobre el cual se montan los procesos adictivos. No sé si me explico. Sí, es decir, que en estas cuestiones vinculares es donde se juega las relaciones adictivas, ¿sí? Estos mismos procesos compulsivos de los cuales hablábamos, estos mismos procesos de dependencia, de sometimiento, de patologización de los vínculos, así como se ponen en juego con las sustancias, se ponen en juego en los vínculos familiares. Se dice que esta es la matriz de los procesos adictivos, ¿no? De una visión, si se quiere, más psicológica de la problemática. Que obviamente esto después se replica en los vínculos de los pares, en las relaciones de pareja. Bueno, a propósito tenemos una nota. ¿Querías decir algo, Carlos? Sí, no, que me parece que esto que dice el doctor Capese, que me parece muy claro, pero hay veces que uno escucha de familias que vienen a la consulta, que vienen al hospital, y es frecuente escuchar decir dos papás o una mamá o un papá que viene y dice: tengo 3 hijos, 2 me salieron bien y 1 no. Bueno, esto realmente que es un error, que uno tiene, lo primero que hace es la sienta a la mamá, al papá o a los 2 si vinieron juntos, le dice: no, mira, esto es un problema de toda la familia, si no lo pueden resolver todos juntos no nos va a servir. Esta idea que muchas veces se crea facilista para la familia, es decir, quiero internar a este hijo porque es el problema, entonces me quedo con los 2 que me salieron buenos y en casa no pasa nada, y este otro me quedo tranquilo porque lo tengo encerrado en algún lado. Esta que es una idea que hemos tratado de desterrar todo el tiempo, y esto no funciona de esta manera, sino es integrándolo y viendo de qué manera resolvemos entre todos los miembros de la familia este problema que tenemos con uno, que resultó ser el emergente del problema, pero que es, como decía bien él, un problema familiar y no es un problema de uno solo que salió torcido, ¿no? Decía que tenemos una nota justamente con un familiar de un alcohólico y cuenta un poco, acá ustedes van a ver, el hecho de cómo uno se va dando cuenta, digo, ¿no? Desde afuera, no el alcohólico en sí, sino la familia, el grupo que tiene un problema, ¿no? Empiezan a haber cuestiones que cada vez se hacen más notorias a partir de que avanza esta enfermedad o esta adicción. Vamos a verlo. Mi nombre es José Ignacio, soy familiar de un alcohólico, en este caso mi tío. Ser familiar es algo, la verdad, bastante complicado, pasás por muchas etapas. Primera, una de encubrimiento, en donde, o sea, es como que vos te das cuenta que tiene problemas con el alcohol, pero como que no lo llegás a asumir. O sea, también pasás por etapas de negación, en donde decís no puede ser, qué sé yo. Después también aislamiento, porque cuando te das cuenta que tiene un problema, lo primero que haces es abrirte, o sea, porque no entendés muy bien cómo es la enfermedad, y es muy difícil, la verdad es muy difícil. Te das cuenta que tu familiar tiene problemas de adicción muchas veces cuando actitudes normales que él tenía dejan de serlo. O sea, por ejemplo, él era una persona muy activa deportivamente hablando, y antes le decía, vamos a jugar 1 horita, 2 horitas al tenis o al fútbol, siempre te decía que sí, y después siempre tenía una excusa: no puedo, me duele tal cosa, no puedo, estoy cansado, y en realidad era que no estaba cansado, estaba por ahí, estaba quebrado porque estuvo tomando todo el día. En mi caso particular nos dimos cuenta en eventos familiares, en donde, no sé, la reunión siempre tiene una cantidad de horas y, por ejemplo, se extendía la madrugada la reunión, y cuando ya todo el grupo familiar estaba pensando en desayunar con mate y unas facturas, él por ahí seguía tomando vino, seguía tomando cerveza, y era el único que seguía ese ritmo. Cuando te das cuenta que tu familiar tiene un problema de adicción al alcohol, lo primero que tenés que hacer es lograr que la persona asuma que tiene una enfermedad, que la adicción al alcohol es una enfermedad. Y lo mejor que puedes hacer es encontrar algún tipo de organización que trate esa adicción. Eso es fundamental. Contención familiar y ayuda psicológica.
contención familiar, ayuda psicológica, pero sobre todo esto de tomar la decisión uno, ¿verdad? No la de familia. Es decir, el adicto tiene que tomar la decisión de querer cambiar lo que le está pasando, porque si no, por más que la familia empuje, si el tipo no toma la decisión, ¿cómo haces? Cada vez que yo entrevisté a alguien que ha tomado, por ejemplo, cocaína y que hoy está, entre comillas, recuperado. ¿Por qué digo entre comillas recuperado? Porque ellos mismos te dicen que es día a día, es tratar de evitar consumir y todos los días siempre tienen la tentación y no lo hacen. Pero digo, en todos los casos me encontré con las personas que me dijeron, yo me di cuenta y decidí. Porque muchas otras veces intentaron decidir por esa persona, no, correcto, pero hay veces y no funcionó. Pero hay veces que la familia ayuda, ¿no? Facilita esta obvio. cosa del llevarlo, del acercarlo. Muchas veces son esposas las que llaman por teléfono y piden turnos y bueno, y bajo presión termina yendo y por ahí termina admitiendo. Muchas veces eso también termina en fracaso, como bien decís, porque no tomó la decisión de iniciar, No, claro, porque pero ahí lo que realmente digo, no cree que tenga un problema, ¿no? Termina admitiendo. Sí. Si no admite, por más que lo lleven 20 veces, problema, es muy difícil. ¿cómo haces Sí, para es muy ayudarlo? difícil abordarlo. Y con esto que vos decías en el día a día, ¿no? A mí me parece muy importante. Nosotros siempre trabajamos con el día a día de la persona. ¿Y cuándo es un éxito? Bueno, cada día es un éxito. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, también en el hospital tratamientos para dejar de fumar, además del resto de las sustancias. Y hay veces que la gente viene y logra dejar 3 días y vuelve a recaer. Y por ahí viene angustiada de vuelta o viene que siente que fracasó y es, bueno, no, mirá, le ganamos 3 días. Es decir, uno no Claro. vive siempre para el día del final de la vida, ¿no? Sino que el día a día que uno le ganó al tabaco es bueno. Entonces Claro. es bueno, uno obviamente proyecta a que sea definitivo, pero si y trabaja para que sea definitivo. Pero si ese definitivo duró 24 horas, igualmente Por lo menos un éxito. evitamos fumar un día, 2 o 3, y Exactamente. eso suma. Sí. Y a propósito de tabaquismo, tenemos un informe para ver también, lo compartimos. El tabaquismo es una de las mayores amenazas para la salud pública que tiene que afrontar el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco mata a más de 7 millones de personas al año, de las cuales más de 6 millones son fumadores y alrededor de 890.000 son no fumadores expuestos al humo ajeno. El humo del tabaco contiene más de 4.000 productos químicos, de los cuales se sabe que al menos 250 son nocivos y más de 50 causan cáncer. Se estima que el 50% de un cigarrillo está compuesto por hojas de tabaco, el 30% por tabaco reconstituido y el 20% por tabaco expandido con dióxido de carbono. Las hojas de tabaco contienen nicotina. La nicotina se absorbe rápidamente y llega al cerebro en unos 10 segundos, lo cual explica su alto poder adictivo. Estudios recientes muestran que la nicotina que consume un fumador promedio, tanto de cigarrillos comunes como de cigarrillos light, aumentó en un 10% en los últimos 6 años, haciendo que sea más difícil dejar de fumar y más fácil hacerse adicto. Bueno, ahora tenemos un experimento que tiene que ver con el tabaco y yo recién les preguntaba a ambos ha habido tanta campaña con respecto al cigarrillo, se han eliminado las publicidades, por ejemplo en el automovilismo, antes los autos estaban plagados de marcas que tenían que ver con el tabaco y les preguntaba si esto había cambiado en el consumo, si la gente consumía menos por eso y me decís que no. No, los datos oficiales no nos dan. Hubo un descenso y volvió a subir. Estamos en datos, en porcentajes históricos, pero igualmente ha servido de mucho. La prohibición de la publicidad ha servido de mucho. La restricción de los lugares de fumar, sobre todo para la cosa social, no solo para el inicio del consumo en iniciadores nuevos para que no imiten tanto, sino porque además se cuida mucho más a lo que es el fumador pasivo, ¿no? Hoy por hoy, fumar en un espacio cerrado sería un absurdo que nadie lo permitiría, fumen o no fumen. Sin embargo, esto hace 20 años nos parecía bien fumar arriba de un avión, que es un lugar cerrado por horas, ¿no? Entonces, esto socialmente ha beneficiado mucho más que en realidad lo que ha beneficiado a la salud. Yo te digo la imitación porque, qué sé yo, grandes íconos del cine, no sé, uno piensa en James Dean y estaba con el cigarrillo, ¿no? Y los chicos también imitan eso, ¿no? Cuando uno lo ve, dice, yo quiero ser como él y él fuma, así que yo tengo que fumar. Sí. Entonces, que se elimine eso también es un paso importante. Indudablemente, eso ha sido muy bueno.
Antes de ir al experimento lo dejé a José con la palabra en la boca. Iba a decir algo y yo fui al informe de tabaquismo y se quedó José con... ¿Qué ibas a decir? No, precisamente con respecto al planteo que hacías del tema de la Del motivación, reconocimiento. del reconocimiento y de la motivación al cambio, que Sí. no son procesos lineales que definen de un día para el otro. Los procesos son circulares y la presión de los pares, no solo de la familia, sobre todo del sector social, digamos, de los afectos, condicionan positivamente a la llegada a un tratamiento y generar la posibilidad de empezar a hacerse preguntas. En general, el inicio de todos los procesos de recuperación es a partir de terceros, no es a partir de la iniciativa o de un acto de voluntad de una persona, es a partir de terceros. Por eso que es muy importante este aspecto social de los procesos adictivos. Las cuestiones de lo que pasa en el ámbito laboral, ¿sí? Los compañeros de trabajo y las adicciones son un factor condicionante muy importante a la hora de la recuperación y del inicio de un proceso. José, Los jefes... pero también lo es negativamente. Hoy por hoy un adolescente de 14 años sale y como todos consumen alcohol, si uno no consume alcohol, lamentablemente termina quedando afuera por la presión. O consume o se queda afuera si no consume, porque la presión en este caso juega negativamente. Exactamente. Precisamente de lo que se trata es de torcer un poco la misma presión. Es decir, así como el factor condicionante, digamos, la enfermedad funciona por contagio, la deshabituación y la recuperación también. No hay fuerza más poderosa para iniciar un tratamiento que la de un par que ayuda al otro. De hecho, esto dio el nacimiento a los grupos de alcohólicos anónimos y de narcóticos anónimos, digamos, ¿no? Doc, ¿me acompaña, por favor, Carlos? Lo tengo a Chucho, ahí con el experimento, que nos va a explicar y nos va a mostrar el daño que hace el cigarrillo, ¿verdad? Verdad, eso es lo que estamos haciendo. Hicimos una botella fumadora. Con esta botella lo que vamos a lograr es mostrar... La botella viene a cumplir el rol del pulmón. Entonces vamos a mostrar cómo ingresa el humo a los pulmones. Lo que hicimos fue poner agua en una botella, la perforamos y le pusimos una cinta, y la presión del agua va a hacer que el cigarrillo se vaya consumiendo y que vaya tirando el humo para adentro. Le sacamos el filtro del cigarrillo original que trae cuando lo fabrican y le pusimos un algodón para seguir mostrando un poco más. Bueno. Si querés, ya lo arranco y empezamos a ver. Ahí prende, sacamos la cinta. Le pusiste colorante al agua, ¿no? El agua. ¿No? Y ahí estamos viendo, si mirás adentro, ¿la llegás a ver? El humo cómo va ingresando. Sí, claro. ¿Y qué es lo que va pasando, Carlos, acá? A ver, es importante aclarar que el pulmón no está preparado para fumar. El pulmón es un órgano realmente muy sensible, que tiene un montón de cuidados claramente por la naturaleza. Es decir, la nariz, por ejemplo, es un gran protector que tiene el pulmón. La nariz controla la temperatura del aire. Cuando hace mucho frío, la nariz se pone colorada para calentar el aire y que al pulmón entre a una temperatura agradable y de bienestar. La nariz filtra el humo, filtra el aire, para evitar que al pulmón lleguen sustancias que deberían quedar y por eso quedan atrapadas en la nariz. Cuando la gente fuma está salteándose la nariz, por lo tanto está evitándole todos estos cuidados al pulmón. Esto seguramente que vamos a encontrar ahora y que nos quiere mostrar es cómo queda atrapado todos los componentes que el informe recién decía, y que ese informe se quedó un poquito corto porque recién decía que tenían el humo alrededor de 4.000 sustancias químicas. Hoy sabemos que tiene cerca de 7.000 sustancias químicas diferentes, y el informe decía que teníamos alrededor de 50 cancerígenos. La gente normalmente reconoce al pulmón como el cáncer más habitual de producto del cigarrillo. Ustedes saben que estos cancerígenos que tiene el pulmón, los cancerígenos que tiene el humo, son alrededor de 100 y generan cáncer de labio, de lengua, de laringe, de faringe, de pulmón
y de vejiga, es decir, no es solo el de pulmón. Esto que queda cuando uno mira en un filtro, cuando uno mira qué es lo que va a quedar acá, es exactamente lo que vemos que quedó en el pulmón. Cuando los estudiamos medicina, vemos un pulmón de un fumador en una necropsia, en una autopsia, y vemos lo que es el pulmón de un no fumador. El del no fumador está rosado y el del fumador está negro, lleno de alquitrán, de humo. ¿Por qué? Porque no tenemos filtro, que es lo que funciona en la nariz cuando respiramos, y todo eso es lo que queda atrapado en este algodón de lo que queda atrapado en el momento que va filtrando. Entonces, el fumar, simplemente, y sin hablar todavía de lo que fumamos, simplemente por el hábito de fumar tenemos este trastorno a nivel pulmonar. A eso agreguémosle que si fumamos tabaco, lo que incorporamos es nicotina, si fumamos marihuana, lo que incorporamos son los cannabinoides, y si fumamos paco, lo que incorporamos es cocaína. Entonces, fumemos lo que fumemos, el trastorno que se genera en ese humo que pasa por el filtro que pusimos acá en el algodón, es lo que queda y lo que produce el daño enorme que produce el fumar, ¿no? Y algo muy visto, que vemos siempre, por ahí se nota, la gente que fuma y tiene bigotes, ese amarronado que le quedan los bigotes. Se va entre amarillo inicial y amarronado después, es el humo. Es todo eso que va quedando, que queda obviamente también dentro del cuerpo. Uno tiene que pensar que el humo se ve porque son partículas en suspensión. A medida que esas partículas se van disolviendo en el aire, uno va dejando de verlo. Esas partículas se impactan en el pulmón en el momento que uno fuma. Fume lo que fume, esas partículas están contenidas en el humo. Por eso, en aquellos que fuman marihuana, por ejemplo, empezaron a aparecer los vapeadores, ¿no? Que en realidad lo que hacen es evitan la combustión de la marihuana y lo hacen a través del vapor para evitar todo esto que ya de por sí es muy nocivo básicamente para el pulmón y para todos estos órganos que mencionábamos. Tenemos que hacer una pausa breve y seguimos con el programa y las conclusiones en un ratito.